Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo webinar. En este caso hablaremos sobre todo lo que son un equipo concreto que utilizamos para la disfagia, que es VitalSteam Plus, y a partir de aquí haremos un recopilatorio y una recapitulación de información de cómo, por qué es conveniente variar los parámetros eléctricos a la hora de adaptar un tratamiento a determinados pacientes. En este sentido, si recordamos que VitalSteam fue el único equipo aprobado en el 2001 por la FDA en Estados Unidos para la aplicación de la disfagia, ¿de acuerdo? En este caso, en la aplicación de disfagia orofaringia, concretamente en patología en el cuello. A partir de aquí trabajamos con un electroestimulador denominado VitalSteam y con electrodos de superficie colocado fundamentalmente sobre musculatura supra e infraioidea. Y en este sentido, cuando nosotros nos veníamos al equipo y podemos enfocar al equipo, ¿de acuerdo? En este sentido, aquellas personas que utilizaban los equipos anteriores a este dispositivo podrían encontrar directamente todo lo que era propiamente la corriente VitalSteam. La corriente VitalSteam aprobada por la FDA en el 2001 se basaba en una corriente rectangular compensada en la cual trabajabas a 80 Hz, 80 impulsos por segundo, en tiempos de contracción de 57 segundos en contracción, 1 de reposo, durante 60 minutos de tratamiento, ¿de acuerdo? Y a una cronaxia, duración de fase o amplitud de impulso, que es el mismo concepto en las tres variantes que acabo de decir, de 300 microsegundos. En este sentido, cuando yo veo dicha pantalla, todos esos parámetros que acabo de explicar, veo que se reflejan en la pantalla del dispositivo. Y por último también la rampa de ascenso y de descenso del impulso eléctrico, que corresponde a 2 segundos. Viendo un poco estos parámetros, me gustaría, antes de empezar a hablar directamente sobre el equipo y cómo modificar los parámetros, tendríamos que hacer una revisión y un repaso de todo lo que son los parámetros eléctricos y cómo puede influir en las personas a las cuales le aplico. En este sentido, voy a hablar de lo que es la intensidad, de lo que es la frecuencia, de lo que es la cronaxia, de lo que son los tiempos de trabajo, los tiempos de reposo, la rampa de ascenso y de descenso del impulso eléctrico y lo que se denomina el duty cycle, la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo. Cuando yo, por ejemplo, cojo unos electrodos de superficie, que los voy a abrir ahora, y podría simular que aquí, en el maniquí que yo tengo aquí al lado, tengo un paciente o una paciente al cual le voy a aplicar corriente VitalSteam, y yo debería colocar los electrodos que después veremos en determinadas formas de colocación, y en el momento que esa persona empiece a notar la corriente eléctrica, lo único que estoy haciendo es subir la intensidad. Cuando yo subo la intensidad, que va en miliamperios, en los equipos VitalSteam pueden subir desde los 0 hasta los 25 miliamperios, a medida que yo voy subiendo intensidad, lo que va notando la persona bajo los electrodos es como tienen la sensación de cada vez les apretan más el cuello. Es decir, el impulso eléctrico penetra estructura muscular más profunda y es capaz de llamar la atención de mucha más fibra muscular. Cuando yo aplico terapia VitalSteam, se pueden distinguir distintos tipos de intensidad, o dicho de otra manera, ¿qué es lo que puede notar el individuo bajo los electrodos? Habitualmente debemos discernir si yo lo que voy buscando es un protocolo sensorial, un protocolo sensoromotor o un protocolo puramente motor, en función de las necesidades que requiere cada paciente y de las estrategias que escoge cada staff técnico o cada staff sanitario, con sus pacientes. En este sentido, cuando por ejemplo yo lo que voy buscando es un tratamiento puramente sensorial para despertar de nuevo la neuroplasticidad en mi individuo, en mi persona, en mi paciente, yo puedo buscar ese tratamiento sensorial o ese protocolo de dos formas distintas. Y el primero muchas veces se relaciona con la intensidad. De dicho de otra manera,
En el momento yo, por ejemplo, que pudiera tener unos electrodos colocados, en este caso en la musculatura suprayoidea, yo puedo ir subiendo la intensidad del equipo y en el momento que noto una primera respuesta muscular en mi paciente, mediante palpación, en ese sentido, imaginaros que yo en pantalla hubiese visto 10 miliamperios, ¿de acuerdo? Una de las primeras estrategias para convertir ese protocolo en sensorial es reducir esa intensidad mínima de contracción a la que he visto palpación inmediatamente un 25%. Es decir, en otras palabras, si esa primera respuesta yo la he visto a 10 miliamperios, lo que debería reducir es un 25% esos 10 miliamperios. Por lo tanto, me van a dar 7,5 miliamperios. Yo vuelvo a ajustar mi equipo a reducir la intensidad a 7,5 miliamperios y estaría aplicando un tratamiento puramente sensorial en mi individuo. En la mayoría de casos, reducir ese 25% la intensidad mínima para convertir ese protocolo en sensorial, las personas no notan nada absolutamente debajo de la piel, ¿de acuerdo? Pero no os creáis que no está haciendo nada, lo que estoy buscando es un protocolo sensorial y buscar despertar de nuevo la neuroplasticidad en mi individuo, ¿de acuerdo? Otra de las intensidades que se acostumbra a encontrar o a trabajar con VitalSteam es cuando yo subo la intensidad y veo una primera respuesta muscular en forma de sacudida muscular o movimiento involuntario de esa musculatura que compone el cuello. En este sentido, también es audible, si yo hiciera hablar a mi paciente, podría incluso ver un cambio en la entonación de la voz, ¿de acuerdo? Cuando sucede esto con esa intensidad, estoy ya trabajando un tratamiento sensoromotor, ¿ok? Y el último estadio, en el cual ya lo que busco es recuperar la capacidad contráctil de toda la musculatura que interviene en un acto deglutorio, si yo siguiera subiendo la intensidad, ya provocaría un tétano muscular, es decir, la contracción, y estaría convirtiendo un protocolo de algo más sensoromotor en claramente motor. Cuando yo utilizo la terapia VitalSteam, habitualmente se utilizan las dos primeras intensidades, o buscar un tratamiento puramente sensorial o tratamiento puramente sensoromotor, ¿de acuerdo? La forma de ajustar uno u otro viene marcado por una de las características fundamentales, que es la intensidad. Si yo quiero hacerlo tratamiento sensorial, en la primera respuesta motora reduzco un 25% esa intensidad inicial y lo convierto en un tratamiento sensorial. Si por contra empiezo a ver un cambio en la entonación de voz y una primera respuesta muscular, estoy realizando un tratamiento sensoromotor, ¿de acuerdo? Muy bien. A medida que yo subiera la intensidad, igual que pasa con cualquier aparato de electroestimulación, lo que provocaría es que ese impulso eléctrico que está notando el individuo bajo el electrodo provocara un reclutamiento de fibras a nivel mucho más profundo. El segundo parámetro importante es la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de impulsos por segundo que envía el equipo. Eso se mide en hercios. Un hercio es un impulso por segundo. En la corriente VitalSteam, lo que demostró la evidencia científica en el 2001 y los estudios posteriores, es que la corriente VitalSteam se basaba en 80 hercios, 80 impulsos por segundo. Nosotros sabemos que en función de la frecuencia a la cual yo trabaje con electroterapia, fundamentalmente voy a llamar la atención de un tipo u otro tipo de fibra muscular estriada. Normalmente vamos a describir dos tipos de fibra muscular. Fibra muscular lenta y fibra muscular rápida, pero aún sabemos que la fibra rápida se subdivide en dos. Un tipo de fibra denominado 2A o intermedia y un tipo de fibra claramente explosiva, catalogada como 2B o 2X. Si obteniendo información y evidencia científica, la mayoría de estudios demuestran que aproximadamente un 60 y pico, 70% de la musculatura que compone el cuello está constituido por fibra rápida. Y no es más que verlo, cuando yo hago un acto deglutorio, la velocidad
de la devolución es algo muy significativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es casualidad que la corriente VitalSteam fuera ideada a 80 Hz. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchos casos a una persona con poca experiencia, individuos de una determinada edad, individuos con un umbral de la sensibilidad muy alto, trabajar a 80 Hz puede ser bastante implacentero. En este sentido, con el nuevo VitalSteam Plus, yo lo que puedo hacer es modificar esa frecuencia para asegurar, sobre todo en las primeras sesiones, asegurar la máxima confortabilidad durante la sesión. Y a medida que yo vaya pasando esas sesiones, ya iré incrementando progresivamente la frecuencia hasta llegar a esos 80 Hz, de tal manera que asegure y asimile a mi paciente la evolución durante todo el tratamiento. Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos explicados: intensidad, reclutar más fibra o hacerlo un protocolo sensorial o un protocolo sensoromotor o incluso motor en algunos casos, y la frecuencia, el tipo de fibra que yo quiero llamar la atención: fibra lenta, fibra intermedia o fibra rápida. El tercer aspecto importante, y muchas de las dudas que nos llegan a través de las consultas al correo electrónico, es cómo manejar la cronaxia muscular. La cronaxia muscular, o también denominada amplitud de impulso o duración de fase, es exactamente el mismo concepto. Cada uno de nosotros estamos inervados por distintos nervios, ¿de acuerdo? Y cada nervio tiene un tiempo de excitación determinado. Si nosotros nos vamos a toda la estructura de lo que es cuello y cabeza, debemos basarnos fundamentalmente en las cronaxias de los nervios craneales, ¿de acuerdo? En este sentido, en el antiguo, los anteriores VitalSteam, todas las cronaxias iban a 300 microsegundos, ¿de acuerdo? 300 microsegundos quiere decir que en el momento que empieza a recibir impulso eléctrico el individuo, esa cronaxia de trabajar a 300 microsegundos, lo que busca excitar es fundamentalmente neuronas de diámetro grande y neuronas de diámetro pequeño, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando yo trabajo tanto neuronas grandes como neuronas pequeñas, ¿de acuerdo?, de menor diámetro, lo que estoy buscando en la mayoría de casos es buscar tratamientos fundamentalmente a nivel sensoromotor o motor. Y aquí viene otro de los conceptos importantes si yo quiero convertir ese tratamiento en algo más sensorial. Yo tengo una primera opción que es jugar con la intensidad, ¿de acuerdo? Hemos dicho reducir un 25% esa intensidad, pero tengo una segunda opción que es jugar con la cronaxia muscular. En este sentido, si yo lo que hago a esos 300 microsegundos es empezar a reducirlos hacia 200 y hacia 150, lo que voy a hacer fundamentalmente es llamar la atención exclusivamente de neuronas de tamaño o de diámetro grande, sacrificando el reclutamiento o la llamada de atención de neuronas de diámetro pequeño, ¿de acuerdo? En el momento que solo llamo la atención de las primeras, ese diámetro grande, lo que estoy haciendo es convertir ese tratamiento, ese protocolo, en sensorial. Por lo tanto, ya tengo la segunda estrategia. Yo puedo reducir la cronaxia por debajo de 200 microsegundos y convertir un protocolo que era claramente sensoromotor o motor, convertirlo en algo mucho más sensorial. ¿Ok? En este sentido, sería tan fácil como colocar electrodos, y después veremos una práctica directamente en el equipo. En el momento que yo empiezo a variar esas cronaxias musculares, puedo empezar a discernir o a dirigirme más o a enfocarlo más a un tratamiento tipo sensorial o a un tratamiento tipo motor. Nos quedan tres aspectos a debatir. El siguiente aspecto es la rampa de ascenso. La rampa de ascenso, es decir, yo puedo hacer aparecer el impulso de golpe y hacerlo desaparecer de golpe, es decir, casi que no haya
tiempo de latencia entre desde que aparece el impulso hasta que realmente el paciente o la paciente empieza a notarlo bajo los electrodos de superficie. Cuanto más corto es el tiempo de aparición de ese impulso eléctrico, más explosividad, es decir, más reclutamiento de fibra explosiva quiero dar o estoy buscando. Pero eso tiene una contraindicación, bueno, más que una contraindicación, una precaución importante, que cuanto más explosividad aparece el impulso, menor confortabilidad nota la persona que está recibiendo ese impulso eléctrico. Por lo tanto, cuando yo juego con la rampa de ascenso y descenso, como a mí lo que me interesa es, sobre todo en las primeras sesiones, asegurar la máxima confortabilidad de mis pacientes, voy a poner rampas de ascenso y de descenso del impulso eléctrico lo más largas posibles. En este dispositivo veréis que podéis trabajar en un rango desde los 0 hasta los 3 segundos. Por lo tanto, si yo pongo rampas de ascenso y descenso de 3 segundos, lo que voy a hacer es asegurar la máxima, la mayor confortabilidad durante la estimulación. Y por último, los dos aspectos importantes: los tiempos de trabajo y los tiempos de reposo. Si cogemos de nuevo la evidencia científica y el estudio aprobado en el 2001 por la FDA, veíamos que los tiempos de trabajo con la corriente VitalSteam se basaban en 57 segundos de contracción y exclusivamente 1 segundo de reposo entre contracciones. Por lo tanto, 57 segundos de contracción, 1 de reposo, 57, 1, 57, 1, 57, 1. Así durante 60 minutos. ¿Qué es lo que sucede si yo trabajo de esta manera? Pues bueno, imaginaros que yo tengo a una persona, por ejemplo, en una fase aguda en un ictus, o un individuo de determinada edad ya, vamos a decir de la tercera edad, con una pérdida de calidad contráctil en la musculatura que interviene en la deglución muy deteriorada. Si yo aplico esos tiempos de contracción tan largos, lo que puedo conseguir es una acumulación de fatiga muy importante en el individuo. Y a mí lo que me interesa es que por lo menos mantenga o sea capaz de retrasar la aparición de la fatiga el máximo tiempo posible, especialmente si yo después, como otorrino o como neurólogo o como logopeda o como fisioterapeuta que estoy utilizando este equipo con mis pacientes, me interesen que retrasen lo máximo posible esa aparición de la fatiga, porque yo les estoy haciendo hacer trabajos a nivel funcional, ya sea maniobras, por ejemplo, masaco, supraglóticas, o incluso la acción de deglutir con espesantes, con líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es que mi paciente intervenga durante el proceso de rehabilitación, ¿de acuerdo? Y no conseguir una fatiga en los momentos más idóneos de la sesión. Por lo tanto, una recomendación que yo os hago es, como yo puedo variar esos parámetros a nivel de tiempos de trabajo, y especialmente en los casos que hemos citado anteriormente, volvemos a coger ese paciente de tercera edad con una debilidad contráctil importante, todo lo que son tiempos de contracción que vayan más allá de 5, 6 o 7 segundos ya se van a considerar bastante excesivos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, pondría tiempos de contracción máximo de 7 segundos, ¿ok? Y en ese sentido también el tiempo de pausa, o la relación que hay entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa, que es el duty cycle, darle mucho más tiempo de recuperación que lo tengo trabajando. Habitualmente se acostumbra a dar una relación de descanso de 3 o 4 veces más referente al tiempo de trabajo. Por lo tanto, dicho de otra manera, si yo doy, por ejemplo, o parametrizo en mi equipo que quiero en un individuo exclusivamente 5 segundos de contracción y quiero darle una relación de pausa de entre 3 y 4 veces, pues pondría 5 segundos de contracción y por lo menos 15 segundos de reposo. Otra de las preguntas típicas que nos hacen muchos profesionales es, bueno, ¿y durante cuánto tiempo tengo que aplicar este tipo de corriente para ver cambios en mis pacientes o una evolución
satisfactoria a mis pacientes? Pues bueno, cogemos la evidencia científica y lo que nos dice la evidencia es: yo tengo que aplicar determinados parámetros 5 días a la semana durante 5 semanas a razón de 60 minutos por sesión de tratamiento. Claro, esto es un tiempo excesivamente elevado, ¿de acuerdo? Y en muchos centros, clínicas, hospitales, veremos que logísticamente es muy difícil poder tener a un mismo individuo durante 60 minutos aplicándole la corriente VitalSteam. ¿Por qué? Por el volumen de gente que hay o por las necesidades del servicio. En los cursos de certificación que nosotros veníamos haciendo justo antes de la presencia o de la aparición de COVID, los médicos que venían a dar ese curso presencial de certificación siempre nos dijeron que esos tiempos podían ser modificados en pequeñas fragmentaciones de tiempo, es decir, hacer tratamientos más parciales y no abordar todos esos 60 minutos de golpe. En este sentido, yo podría crear sesiones de 30 minutos y 30 minutos o sesiones de 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero el tiempo mínimo para ver alguna mejora en mi paciente, por lo menos ese paciente o esa paciente debería recibir ese tipo de terapia VitalSteam durante 20 minutos al día. Y si solo puede trabajar durante 20 minutos al día, lógicamente eso va a retrasar esas 5 semanas que hemos citado anteriormente para ver una evolución, porque estaba basado en protocolos que duraban 60 minutos. Bueno, visto esto, ya hemos hablado de intensidad, de frecuencia, de cronaxia, tiempos de trabajo, tiempos de reposo, la rampa de ascenso y descenso y la relación que hay entre el tiempo de trabajo y tiempo de reposo. Ahora vamos a ir directamente al equipo y vamos a ver cómo se modifica y cómo se parametriza este dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, cuando yo voy al equipo, lo primero y más obvio lo que voy a hacer es encenderlo, ¿ok? En este momento, bueno, problemas del directo. Vamos a ver si podemos cambiarle las pilas en un momento. A ver si tenemos otro juego de pilas aquí. Aquí lo tengo. Yo puedo coger esta pantalla, ¿de acuerdo? Y este equipo puede funcionar aplicando directamente la corriente VitalSteam o lo que acabamos de explicar. Yo voy a empezar a jugar con los parámetros de estimulación para adaptar la estimulación más idónea a mi paciente concretamente. En este sentido, lo que voy a hacer es clicar sobre VMS y voy a coger cualquiera de los protocolos que aparecen que después pueden personalizarse. Voy a llegar a una pantalla en la cual me aparecen unos relojitos y en los relojitos lo que voy a ver es empezar a modificar todos esos parámetros. Este equipo puede funcionar de 3 formas distintas. Puede trabajar en cocontracción, es decir, la corriente aparece y desaparece al mismo tiempo en todos los canales que esté trabajando en ese instante. Puedo trabajar de forma recíproca, es decir, que me trabajen o simular un movimiento agonista-antagonista, que muchas veces sucede en un acto de glutorio, ¿de acuerdo? Y puedo funcionar de forma continua, es decir, que no haya pausas de tratamiento durante toda la estimulación. Vamos a dejar como habitualmente trabajan la mayoría de profesionales, que es en el modo cocontracción. En este sentido, el siguiente parámetro es la duración de fase. La duración de fase, aquí vemos que la corriente VitalSteam siempre por defecto empieza a 300 microsegundos. Trabajar a 300 microsegundos lo que va a permitir es fundamentalmente llamar la atención de neuronas de un diámetro grande y pequeño, de tal forma que voy a trabajar fundamentalmente en protocolos o tratamientos tipo sensoromotores o propiamente motores. Si yo quisiera convertir ese tratamiento
en algo más sensorial, lo que debería hacer es reducir esa cronaxia o esa duración de fase por debajo de los 200 microsegundos. Ahora, por ejemplo, lo hemos colocado en 190 microsegundos, de tal manera que lo que voy a hacer es sacrificar la llamada o el reclutamiento de esa neurona de diámetro pequeño. Exclusivamente me voy a centrar en las neuronas grandes y voy a convertir, o voy a llamar la atención para convertir un protocolo que era sensoromotor en algo puramente sensorial. En el momento que lo tengo parametrizado, le doy al visto y se queda ya grabado. La frecuencia hemos dicho que no es más que el número de impulsos por segundo que envía el equipo. La corriente VitalSteam está parametrizado por defecto a 80 Hz. Trabajar a 80 Hz exclusivamente lo que busca es el reclutamiento de fibra claramente explosiva. Pero hemos dicho que en determinados individuos trabajar ya con este parámetro de 80 Hz desde un inicio puede convertir a ese paciente, o puede hacer a ese paciente que no lo tolere bien, que tenga sensación como si tuviera agujas debajo de los electrodos que se le están clavando en el cuello, y yo lo que puedo hacer es empezar a modificar a la baja ese parámetro, ¿de acuerdo? Empezar tranquilamente al 50% de esos 80 Hz, ¿de acuerdo? De tal manera que no solo recluto claramente fibra explosiva, sino que también empiezo a reclutar un tipo de fibra intermedia y lenta, que no olvidemos que también hay un alto porcentaje de fibra muscular estriada en el cuello que está constituido por este tipo de fibra muscular, de tal manera que al variar esa frecuencia, lo que estoy haciendo es mejorar la tolerancia y la confortabilidad durante la estimulación de ese tratamiento. En este sentido, cuando yo lo tuviera, confirmaría en el visto y ya lo tengo parametrizado. Tercer aspecto importante, los tiempos de trabajo y los tiempos de reposo. Lo que hemos dicho antes, la corriente VitalSteam funcionaba y funciona 57 segundos de contracción tetánica constante. Trabajar tiempos tan largos reclutando fibra muscular estriada claramente explosiva, lo que va a provocar es una fatiga muy importante en el individuo. Por lo tanto, lo más recomendable es empezar a reducir esos tiempos de trabajo, y habitualmente, si yo voy a la evidencia científica, hay algunos estudios que ya sitúan tiempos de trabajo entre los 4, los 5, los 6 o incluso los 7 segundos de contracción, y una vez colocado ese tiempo, debo modificar también los tiempos de reposo en una relación de 1:3 o 1:4, es decir, si anteriormente he puesto 7 segundos y quiero una relación de 1:3, pues le voy a dar el triple de tiempo en la situación de reposo. Si hemos colocado 7 en el tiempo de trabajo, colocaremos 21 en el tiempo de reposo y confirmaremos en el visto. Y por último, lo que es el tiempo en la rampa de ascenso y de descenso. Recordemos lo que hemos explicado anteriormente: cuanto más tiempo sea la rampa de ascenso y de descenso, más agradable va a ser la corriente eléctrica en ese individuo. Si yo lo que hago es aumentar ese tiempo a lo máximo, en este caso a 3 segundos, voy a asegurar mucha confortabilidad. Si yo lo que hago es reducir ese tiempo de rampa entre 0 y 1 segundo, lo que voy a hacer es que ese impulso eléctrico que llega al electrodo aparezca cada vez de una forma más explosiva para reclutar un tipo de fibra claramente explosivo, pero corro el riesgo de perder la confortabilidad en mi individuo. En el momento que yo lo tuviera, ya lo confirmaría todo, y ahora ya he parametrizado totalmente ese dispositivo para ese tratamiento, y lo único que debería hacer es retrasar la pantalla e inmediatamente activar los canales o el canal de estimulación que yo fuera
a trabajar. Una vez activados los canales que yo voy a trabajar, colocaría los electrodos, los colocaría en la zona del cuello concretamente que voy a ir a trabajar y fundamentalmente empezaría a subir o a bajar las intensidades de trabajo en los canales o en el canal que estuviera trabajando. Vamos a centrarnos ahora, otro de los aspectos importantes es en el tema de la colocación de los electrodos, ¿de acuerdo? Y me gustaría que enfocaran estos electrodos ahora. Voy a mover el dispositivo y voy a colocar los electrodos aquí. Para ello, yo dispongo de una serie de cables de estimulación, concretamente VitalStim Plus dispone de 4 canales de estimulación. Voy a hacer la simulación exclusivamente con un canal, ¿de acuerdo? Uno de los errores importantes que se cometen a la hora de colocar los electrodos es que primero coloco el electrodo sobre la zona corporal de la persona que va a recibir la corriente VitalStim y después engancho los electrodos o las conexiones al electrodo. Mal, porque seguramente voy a hacer daño a ese paciente. En este sentido, lo más recomendable es primero colocar los electrodos sobre una superficie plana y a partir de aquí la entrada positiva y negativa ya las voy a introducir en el mismo electrodo, ¿de acuerdo? De esta manera. Si trabajara otro electrodo, pues cogería lógicamente otro cable, lo conectaría al dispositivo y también conectaría de tal manera la entrada positiva y negativa al mismo electrodo. ¿Ok? De esta manera. ¿Qué es lo más habitual a la hora de trabajar con la corriente VitalStim? Dentro de cada bolsa de electrodos viene lo que es una toallita para limpiar bien la superficie. Entonces, vamos a simular con este maniquí. Yo tengo esta toallita aquí, ¿de acuerdo? Y me interesa que la superficie en la cual voy a colocar los electrodos se encuentre lo más limpia posible. Por lo tanto, yo despliego la toalla, haría una limpieza de toda la estructura donde voy a colocar los electrodos para hacer la terapia e inmediatamente, una vez ya esa zona limpia, colocaría el electrodo y lo colocaría en la zona a tratar. Otra de las cuestiones que nos llegan mucho de consultas, sobre todo la gente que no ha tenido aún la certificación VitalStim, es dónde no colocar los electrodos. En este sentido, vamos a hablar de 3 zonas anatómicas en las cuales no conviene nunca poner los electrodos por debajo de ese nivel. Si yo ahora mismo cojo un electrodo, este mismo por ejemplo, ¿ok? En el cuello hay tres zonas anatómicas donde no colocar nunca los electrodos. En este sentido, lo primero de todos, debo buscar cricoides. Cricoides es una limitación anatómica. Por debajo de la misma nunca voy a colocar ningún tipo de electrodo de superficie VitalStim. ¿Por qué? Porque justo debajo de cricoides encuentro nervio laringio recurrente y podría crear algún tipo de afectación a las cuerdas vocales. Por lo tanto, nunca voy a colocar electrodos por debajo del nivel de cricoides. Otro de los elementos anatómicos a conocer son las carótidas, ¿de acuerdo? En la carótida, si yo me voy al borde mandibular, a esta zona, voy un dedo por debajo de ese borde mandibular y un dedo hacia afuera de ese borde mandibular, voy a encontrar carótida. Por lo tanto, nunca voy a colocar electrodos sobre el nivel de carótidas, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque esa contracción podría provocar algún tipo de problema de conducción a nivel de toda la sangre que se está bombeando al cerebro. ¿Ok? Y la tercera limitación es el borde mandibular.
En este sentido, yo tengo aquí todo lo que es el mentón, la mandíbula, y nunca voy a colocar electrodos por encima del borde del mentón, por lo tanto justo por aquí abajo, y yo lo tengo justo aquí en el maniquí. Pues ya hemos descrito las tres referencias anatómicas de dónde no colocar o por encima o por debajo de las mismas. El borde de la mandíbula, sobre carótidas y por debajo de nivel de cricoides. Referente a la colocación de electrodos, existen diferentes estrategias y además si vamos al equipo de nuevo, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en el equipo. Yo aquí lo tengo enchufado de nuevo y en ese equipo yo puedo ver que si selecciono por ejemplo la corriente VitalSteam o cualquiera otra, tengo un icono en el cual arriba a la izquierda voy a ver un dibujo muy similar al de los electrodos. Y aquí tengo las distintas colocaciones también que se explican en los cursos de certificación. Tengo la colocación 2A, 2B, 3A, 3B, etcétera, etcétera, etcétera. Cada colocación va a incidir fundamentalmente en los distintos tipos de grupos musculares que quiero trabajar, ¿de acuerdo? En este sentido, yo puedo empezar a ver la colocación número 1 que se le denomina, que es cuando yo, por ejemplo, coloco de esta manera a lo largo canal 1 y canal 2, vamos a enfocar un momento al muñeco, ¿de acuerdo? El canal 1 y el canal 2 en línea vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría venir aquí y podría venir a continuación aquí, totalmente en línea vertical, ¿de acuerdo? El canal 1 se acostumbra a trabajar entre la zona del ilioide y el tiroide y el canal 2 se coloca justo por encima del cricoides, ¿de acuerdo? La colocación 2, el canal 1 se coloca horizontalmente por encima del nivel del ioides, ¿de acuerdo? Y el canal 2 verticalmente alrededor del cartílago tiroides, ¿de acuerdo? De esta manera. Por lo tanto, uno viene horizontal y el otro viene vertical. ¿Qué se consigue fundamentalmente con esto? Bueno, a nivel superficial yo podría buscar tratamiento con corriente eléctrica en centrarme en el miloioideo y en el vientre del músculo digástrico anterior, ¿de acuerdo? Y a nivel profundo, si subiera un poco también por la excitación del nervio craneal 12, quizás podría empezar a llamar la atención del genioideo, del tiroioideo, del cricotiroioideo y posiblemente también la excitación del nervio hipogloso, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente colocación. En este caso, canal 1 alineado a lo largo de la línea media sobre la campanilla genioidea, ¿de acuerdo? Aquí, ¿ok? Lo veríamos aquí. Y el canal 2, uno a cada lado del cartílago del tiroides. Tendríamos este tipo de colocación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uno vertical y otro horizontal, para trabajar toda la franja genioidea. Vamos a empezar a diferenciar este tipo de estrategia de colocación a nivel superficial. Fundamentalmente voy a excitar miloioideo sobre todo y posiblemente esterilioideo y homoioideo a nivel superficial. Y a nivel profundo llamaría la atención fundamentalmente de ginioideo, de tiroioideo y también posiblemente la rama interna del nervio laringio recurrente, del nervio laringio superior, ¿de acuerdo? Nervio canal 10, o 10º, perdón. Siguiente tipo de colocación, en este sentido, canales 1 y 2 a cada lado de la línea media del cuello, de esta manera, ¿de acuerdo? Electrodos superiores por encima del ioides y los inferiores sobre el músculo tiroioideo. Si yo trabajo de esta manera,
Fundamentalmente voy a centrarme de nuevo en musculatura superficial y profunda. Por lo tanto, a nivel superficial podría trabajar perfectamente el vientre anterior del músculo digástrico, ¿de acuerdo? Y posiblemente el externo y homoyoideo. Y a nivel profundo llamaría la atención de tiroideo y posiblemente nervio hipoglosal y también nervio laringio superior, concretamente el 10º nervio craneal. Siguiente estrategia de colocación, lo que denominamos la colocación 3B. En este sentido, la colocación 3B, canal 1 horizontalmente por encima del ilioides, en este sentido aquí, y el canal 2 por encima del músculo tiroideo, ¿de acuerdo? En este sentido, también aquí. ¿Qué es lo que voy a trabajar en este tipo de colocación, en este tipo de estrategia de colocación? Pues también a nivel superficial voy a llamar la atención o la excitación de miloioideo y vientre anterior del músculo digástrico, y a nivel profundo voy a llamar la atención de ginioideo, tiroideo y posiblemente también constrictor faringio medio e inferior, y posiblemente también la excitación de nervio hipogloso. Y por último, las últimas dos colocaciones que también se explican en los cursos de certificación es con un solo canal colocado sobre la rama del nervio radial. En este sentido podría ser exclusivamente en un hemisferio o también en el otro hemisferio, ¿de acuerdo? Pues visto todo lo que hemos visto de colocaciones de electrodos, a partir de aquí lo único que deberíamos hacer, si nos acercamos al equipo de nuevo y enfocamos directamente la pantalla, si yo me voy a buscar el icono de la colocación de electrodos, en la colocación de electrodos voy a clicar sobre el icono de esta colocación y, por ejemplo, vamos a ver la colocación 2A que hemos explicado anteriormente. Aquí vemos la colocación de forma horizontal por encima del ilioides y la colocación en vertical del canal 2. Igualmente veríamos que en todas esas colocaciones aparece la palabra texto abajo a la derecha, y aquí encontraría la explicación de por qué coloco los electrodos de esta manera y qué objetivos estoy buscando en cada colocación y dónde tengo que centrarme a la hora de buscar las diferentes estrategias de colocación de electrodos. Pues ahora no os voy a coger más tiempo, por lo tanto, si alguien tuviera una duda, una pregunta, puede enviarnos un email o conectar a través de redes sociales, y todas esas dudas que vayan surgiendo, por favor, hacérnoslas llegar, que en la mayor brevedad posible les buscaremos respuesta. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.